Hola amigos, en este video veremos otra teoría administrativa, específicamente los aportes del sociólogo Max Weber, conocido por su organización burocrática y considerado como el padre de la burocracia moderna. Así que hoy en Yo Empresa hablaremos de Max Weber. Iniciamos. Max Weber, sociólogo alemán, definió el concepto de burocracia como una forma de organización humana. Sus ideales en el pensamiento administrativo se centran en el seguimiento de normas, reglas y procedimientos, así como el concepto de racionalidad, considerándose estos como elementos básicos para que la organización alcance esos objetivos. Claros ejemplos de este concepto es el Estado moderno, el ejército, las empresas, la iglesia, etc. Dichos organismos actúan bajo un régimen de organización, el cual les permite cumplir en forma eficaz y eficiente su misión y objetivos, para sustentar el desarrollo de sus actividades productivas y de servicios. Entonces, ¿qué es la burocracia? La burocracia podría definirse como un conjunto de técnicas o metodologías dispuestas para aprender o racionalizar la realidad exterior, a fin de conocerla y aplicarla de forma estandarizada o uniforme. Weber la definió como una forma de organización que promueve la precisión, la claridad, la regularidad, la exactitud y la eficiencia, conseguida a través de la división de las tareas, de la supervisión jerárquica y de detalladas reglas y regulaciones desde un solo sitio de trabajo. La autoridad de los funcionarios y la rutina burocrática son los precios que se deben de pagar por la eficiencia de las técnicas de las organizaciones burocráticas. Características de la burocracia. La burocracia de Weber presenta las siguientes características. En primer lugar, la división del trabajo, donde los puestos son divididos en tareas simples, rutinarias y bien definidas. En segundo lugar, la jerarquía de autoridad, donde las oficinas o puestos están organizados en una jerarquía, con cada nivel bajo controlado y supervisado por uno más alto. En tercer lugar, la selección formal, donde todos los miembros organizacionales deben seleccionarse sobre la base de calificaciones técnicas demostradas por el entrenamiento, la educación o un examen formal. En cuarto lugar, reglas y regulaciones formales, para asegurar la uniformidad y regular las acciones de los empleados. Hay una fuerte dependencia de las reglas organizacionales y formales. En quinto lugar, la impersonalidad, donde las reglas y controles se aplican de manera uniforme, evitando involucrarse con las personalidades y preferencias personales de los empleados. Y en sexto lugar, la orientación de carrera, donde los administradores son funcionarios profesionales más que propietarios de las unidades que administran, trabajan por un salario fijo y aspiran a seguir una carrera dentro de la organización. La burocracia descrita por Weber no difiere de la administración científica en cuanto a su ideología, pues ambas resaltan la racionalidad, la predictibilidad, la impersonalidad, la competencia técnica y el autoritarismo, aunque sus escritos son menos operativos que los de Taylor. El hecho que la burocracia describa a la mayoría de las organizaciones contemporáneas prueban la importancia de su trabajo. La burocracia de Weber fue un intento de formular un modelo ideal alrededor del cual se pudieran diseñar las organizaciones. Fue una respuesta rápida a los abusos que Weber observó dentro de ella. Creía que su modelo podía eliminar la ambigüedad, la ineficiencia y el patronazgo que caracterizaba a la mayoría de las organizaciones en aquel tiempo. Es por ello que se ha convertido en el modelo más útil para el diseño de las grandes organizaciones. Aunque muchas de las características de la burocracia de Weber aún son evidentes en organizaciones grandes, actualmente su modelo no es tan popular como lo fue en el siglo XX. Muchos gerentes creen que una estructura burocrática dificulta la creatividad individual de los empleados y limita la capacidad de una organización para responder rápidamente a un entorno cada vez más dinámico. Sin embargo,
Incluso en organizaciones flexibles de profesionales creativos como Microsoft, Samsung, General Electric y Cisco System, se necesitan mecanismos burocráticos para garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente y eficaz. Si combinamos los principios clásicos, llegamos a lo que la mayoría de los primeros teóricos administrativos creían que era la estructura ideal de la organización burocrática. Ventajas y desventajas del modelo burocrático. Weber definió cuáles serían sus ventajas y desventajas dentro de este modelo. En primer lugar, la primera ventaja que Weber consideró fue el adecuado desempeño en el cargo. En segundo lugar, su rapidez en las decisiones. Y tercer lugar, la selección por capacidad y competencia. Entre las desventajas encontradas por Weber se mencionan el exagerado apego a los reglamentos, la resistencia al cargo y decide el jerarca y no el más capaz. Observaciones y críticas de algunos autores al modelo burocrático. En primer lugar, veamos lo que dice Chavenato. Él señala que Weber vio innumerables razones para explicar el avance de la burocracia sobre las otras formas de asociación. Para él, comparar los mecanismos burocráticos con otras organizaciones es lo mismo que comparar la producción de la máquina con otros modos no mecánicos de producción. Así, para Weber, la burocracia es la organización eficiente por excelencia. Sin embargo, se pasó a dar el nombre de burocracia a los defectos del sistema y no al sistema en sí mismo. Para Chavenato, las causas del sentido negativo que se le da a la burocracia reside básicamente en el hecho de que la burocracia no tiene en cuenta la llamada organización informal, que existe, desafortunadamente, en cualquier tipo de organización, ni se preocupa por la variabilidad humana, es decir, las diferencias individuales entre las personas, que necesariamente introduce variaciones en el desempeño de las actividades organizacionales. Según este mismo autor, frente a la exigencia de control que dirige toda la actividad organizacional, es que surgen las consecuencias imprevistas de la burocracia. En ese sentido, Chavenato advierte que el propio Weber notó la fragilidad de la estructura burocrática que enfrenta un dilema típico. De un lado existen presiones constantes de fuerzas exteriores para obligar al burócrata a seguir otras normas diferentes a las de la organización, y de otro lado el compromiso de los subordinados con las reglas burocráticas tiende a debilitarse gradualmente. Robert Merton, por su parte, notó también las consecuencias imprevistas o indeseadas que llevan a la ineficiencia y a las imperfecciones. A estas consecuencias imprevistas, Merton dio el nombre de disfunciones de la burocracia para designar las anomalías del funcionamiento responsable por el sentido negativo que el término burocracia adquirió. Brevemente, estas disfunciones de la burocracia son las siguientes: mayor internalización de las reglas y exagerado apego a los reglamentos, exceso de formalismos y de papeleo, resistencia al cambio, despersonalización de las relaciones, categorización como base del proceso decisorial, superconformidad con las rutinas y procedimientos, exhibición de señales de autoridad y dificultad de la atención de clientes y conflictos con el público. Max Weber. El propio Max Weber percibió que realmente no puede existir una organización ideal. Por lo tanto, la burocracia puede presentar las siguientes debilidades. En primer lugar, la jerarquía vertical de autoridad puede no ser lo suficientemente explícita y delineada, causando confusión y conflictos. En segundo lugar, las funciones pueden ser poco claras y usadas contrariamente al espíritu de las reglas. En ocasiones, el procedimiento en sí mismo puede considerarse más importante que la decisión o, en general, sus efectos. En cuarto lugar, puede promover un sistema de contratación y promoción no basada en los méritos. En quinto lugar, la rigidez e inercia en los procesos, tomando decisiones con lentitud o siendo imposible aplicarlas al presentarse casos inusuales, e igualmente retrasando los cambios, evolución y adaptación de viejos procesos a nuevas circunstancias. En sexto lugar, la suposición de que el sistema es siempre perfecto, provocando que su organización sea poco adaptable al cambio y a la autocrítica. Y en último lugar, Weber observó la creación de más y más reglas y procesos, creciendo su complejidad y disminuyendo su coordinación, facilitando la creación de reglas contradictorias. En conclusión,
Actualmente, cuando escuchamos la palabra burocracia, lo relacionamos a ideas negativas como lentitud, procesos engorrosos, trámites innecesarios, mal servicio, una organización no adaptada a la realidad. Lo relacionamos a empresas grandes y al gobierno. Todo lo anterior se debe al exceso de procesos internos, autorizaciones, documentos o formatos que se deben de llenar y muchos niveles jerárquicos. En un mundo donde el ser ágil, rápido y satisfacer mejor las necesidades de los clientes, la organización burocrática no sería la adecuada. Sin embargo, a pesar de ello y según mi experiencia, creo que es un mal necesario, pues garantiza en muchas culturas organizacionales la ejecución y supervisión del trabajo. Con una organización burocrática se puede garantizar de mejor manera el cumplimiento de los procesos y las políticas, es decir, se logra sistematizar de mejor forma una entidad. Además, en términos de auditoría, permite fortalecer la estructura de control interno, lo cual evita que se den errores e irregularidades dentro de la empresa. En otras palabras, en una organización burocrática existe menos probabilidad de robo. Es muy frecuente observar, por ejemplo, empresas que son muy flexibles en sus decisiones, donde no existe burocracia en sus procesos, son rápidas, atienden bien al cliente, etc. Es decir, pareciera una organización ideal. Sin embargo, por esa misma razón muestran debilidad en la estructura de control interno, lo que ocasiona en poco tiempo un robo en el área de caja, o en la gestión de cobros o en inventarios. Esto hace que la gerencia implemente un nuevo proceso, ya sea una firma, un nuevo formato de recibido o formato de depósito o una requisición de productos, con el fin de hacer más difícil que se vuelva a repetir el suceso de robo. Meses después se dan cuenta que en otra área necesitan otra política o proceso para fortalecer la estructura y evitar otra fuga, y así sucesivamente en los siguientes meses van adoptando nuevas políticas para fortalecer la estructura. El resultado es una organización burocrática, dejando de ser una organización rápida y de buen servicio, que era la característica inicial, debido principalmente por el recurso humano que se posee, que sin control no rinden o realizan acciones poco confiables. La solución parece ser reclutar y seleccionar personal con buenos principios y valores, que no necesitan activación o ser supervisados de cerca. Sin embargo, eso es más fácil de decirlo que hacerlo. Se vuelve en el reto del día a día de toda empresa. Pues bien amigos, este es el video de Max Weber y su organización burocrática. Cualquier comentario puedes hacerlo acá. No olvides suscribirte al canal y comparte la información. Recuerda, soy Alex Calderón y esto es Yo Empresa.